Pues muchas gracias por la invitación y por poder compartir este momento y este informe que hicimos el año pasado para la Fundación Felipe González con la colaboración de FEPS. Y bueno, yo lo que he hecho es para luego abrir debate y para abrir la reflexión, puesto que el informe literalmente se puede acceder al informe completo tanto en la página web de la Fundación Felipe González como entiendo que en la vuestra, ¿no? Y también bueno, básicamente ahí, pues lo que he hecho es unos apuntes de los hallazgos fundamentales que nos permitan abrir una reflexión sobre qué les pasa a los jóvenes. Que mucho ya se ha dicho y lo que espero es que esta reflexión que hago a partir del informe pues nos permita entenderles mejor y reflexionar sobre cuáles son esas vías de acceso a los jóvenes y qué se puede hacer para reconciliarles con la política. Bien. El informe, aviso una pequeña nota metodológica, es una encuesta, pero también es un estudio cualitativo a través de comunidades online, puesto que los jóvenes son nativos digitales, pues es un acercamiento muy fácil a los jóvenes. Por tanto, aunque no vayamos a ver casi datos, pero lo que lo fundamenta son datos y esta parte cualitativa. Bien, voy a empezar precisamente con una frase del grupo cualitativo de estas comunidades online que a mí me parece que refleja bien ese sentimiento que ya sabemos que es el no nos representan, pero que aquí en el fondo pues hay algo más, ¿no? Dice una persona, sinceramente yo creo que no piensan en nosotros. A mi parecer, creo que están pensando en una persona de unos 40 y 50 años, por ejemplo, economistas y abogados. A mí esta frase destacaría que el no piensan en nosotros cuando los ciudadanos, y muy en particular los jóvenes, hablan de los políticos, no dicen muchas veces los políticos, se refieren a ellos o esos, o los de arriba o los de allí, pero no utilizan tanto el término político. Y luego es curioso, bueno, pues este ejemplo que verbaliza en realidad el no nos representan, pero con algo muy visual. Representan a mis padres o a esos señores que pueden ser vecinos míos, pero no me representan a mí como joven. Bien, el primer hallazgo, que son cosas que ya sabemos y que ahora entendemos mejor, es que los jóvenes son efectivamente muy críticos con el funcionamiento de los partidos y de la democracia, pese a creer efectivamente que la democracia es el mejor sistema posible. Aquí en el estudio hay numerosos datos, también sabemos que hay datos, si seguimos evolutivos, que nos muestran que efectivamente los jóvenes de hoy, sobre todo a raíz de la gran recesión, tienen un nivel de desafección muy disparado, significa que tienen una peor opinión del funcionamiento de la democracia, pero también una peor opinión de los partidos políticos, de las instituciones, tanto nacionales, gobierno, oposición, etcétera, como las instituciones supranacionales. Es una crisis, ¿no?, de la democracia en un sentido amplio y profundo que implica pues una insatisfacción, un descontento enorme con respecto a su funcionamiento, con respecto a los resultados que está produciendo, sin que eso necesariamente lleve a que se dude de que la democracia es el mejor sistema posible. Es una crítica enorme a su funcionamiento. Bien, esta crítica al funcionamiento de la democracia y a la política lo que implica es una crítica completamente transversal entre los jóvenes, es decir, veremos que hay una tipología de jóvenes, no todos son iguales, pero apenas hay jóvenes que no tengan una visión muy crítica de la política. Por tanto, tenemos ahí este segundo hallazgo, que es esa transversalidad, ese sentimiento que engloba a todos, de que la política es compleja, de que la política tiene más que ver que con el conflicto que con las soluciones, y que la política está llena de connotaciones negativas. Esto sería otra cuestión importante a destacar.
Y, por tanto, si este es el punto de partida, que los jóvenes sienten esa desafección hacia el funcionamiento de la democracia y sus instituciones, y además cada vez que pronuncian la palabra política, cuando la pronuncian es para hablar mal, la pregunta es si es una generación perdida para la política, porque si esto es así, pues obviamente estamos en una situación grave. Y la respuesta es que no, pese a sus malísimas opiniones de la política. Y es que no, porque nos encontramos, primero, que los jóvenes son activos y activistas. Esto significa muchas cosas. En el estudio vemos, por ejemplo, que solamente el 28% de los jóvenes no ha participado en alguna actividad de política, sobre política, en el último año. Es muy poca gente. Obviamente, Internet facilita muchísimo el acceso a la política. Y sabemos, a través del informe, también que, y de otros datos comparados con el pasado, que los jóvenes tienen un interés grande por la política. No es cierto que los jóvenes no se interesen. Si lo comparamos entre generaciones, vemos que esa subida del interés por la política que se produce en la población general también se produce entre los jóvenes. También vemos que los jóvenes sí se informan sobre política, lo hacen con canales distintos. Los jóvenes están abandonando la televisión, están abandonando en cierto sentido la radio, pero están utilizando otros medios de información, y sus niveles de información política no son muy distintos al de la población general. Los jóvenes, y sobre todo son más grandes que los que había en otros periodos. Los jóvenes sí que hablan de política, sobre todo a raíz de la gran recesión, esta pauta que vemos en toda la sociedad de una sociedad que se reactiva, que se preocupa más por la política cuando sufre, está ocurriendo también entre los jóvenes. Hablan de política con sus amigos, hablan de política con la familia, etcétera. Los jóvenes participan en elecciones, sabemos que participan menos que la población general, pero también vemos esta pauta histórica de que ahora es un momento particularmente bueno para la participación. En abril, de hecho, fue un momento bastante excepcional, con una participación de jóvenes enorme. Y vemos también que los jóvenes, pese a que no se afilian a los partidos políticos y pese a que no se afilien tampoco a los sindicatos, sí que se asocian o se acercan a otro tipo de instituciones o asociaciones, como puedan ser las asociaciones en defensa de derechos humanos, asociaciones ecologistas, asociaciones feministas. Por tanto, los jóvenes sí son activos y sí son activistas, pese a que no sea en la política o con respecto al sistema político donde se sienten cómodos. Además, los jóvenes se preocupan o tienen preocupaciones que son políticas. Y pongo aquí, aunque ellos no lo sepan, porque es verdad que ellos, cuando hablan de política en este sentido negativo, pero cuando se hurga y se les preocupa y se les pregunta por qué es lo que a ellos les preocupa, qué es lo que les mueve, cómo ven el futuro, entonces automáticamente salen cuestiones que para ellos están muy, muy presentes, que son la igualdad de género, como asunto absolutamente prioritario entre ellas y ellos, el cambio climático, que hay una preocupación creciente, y no solamente creciente, sino que ha arrastrado también a generaciones mayores, con ellos liderando esta preocupación. Tienen una preocupación enorme por las desigualdades y la pobreza, y tienen una preocupación enorme por algo que a mí sí que me ha sorprendido, que tiene que ver con la privacidad online, ¿no? Precisamente porque son nativos digitales, son muy conscientes de esos peligros y están en el top de sus prioridades. Por tanto, pese a este alejamiento de la política, son activos y activistas, y cuando hablan de lo que a ellos de verdad les preocupa, qué es lo que les mueve, qué es lo que les hace interesarse por las cosas, qué es lo que les moviliza, están hablando de política. Pero ellos a eso no lo llaman política, lo llaman crisis climática, lo llaman feminismo, no lo llaman política. Por tanto, aquí hay un problema, obviamente, de comunicación entre los jóvenes y la clase política, porque están hablando de lo mismo sin que se sepa que están hablando de lo mismo, ¿no? Pero un punto de encuentro hay, puesto que las preocupaciones ahí están.
Bien, los jóvenes son jóvenes con valores e ideas claras, en ocasiones hasta el punto de con sus ideas arrastrar a los mayores. Y por hacer un breve resumen de esto que siempre se pregunta, una radiografía de los jóvenes, en qué piensan, cómo son, qué valores tienen, yo destacaría que en algunas cosas son igual que en todos nosotros, los que no somos jóvenes, son progresistas, como la mayoría de la sociedad española, un poquito más, pero tampoco de forma muy significativa, son solidarios, esta peculiaridad que tenemos en España de un país que incluso desde posiciones conservadoras o socialdemócratas hay un sentimiento muy profundo de empatía hacia los demás, de solidaridad, de importarnos el otro y lo que le pasa al otro. Esto también entre los jóvenes está muy extendido. Es una generación muy comprometida con la igualdad en todos los sentidos. Cuando se hurga tienen una idea muy clara de que merecemos todos un trato igual, de que hay que tener igualdad de oportunidades, es decir, la igualdad en sus distintas definiciones, y aquí igual que sus mayores. Por tanto, son progresistas, solidarios e igualitarios, igual que lo son el resto de generaciones. En algunas cosas van por delante en todo lo que tiene que ver con las cuestiones que afectan a la tolerancia hacia cómo viven los demás. Ellos fueron los primeros en mostrarse muy favorables a cuestiones como el matrimonio homosexual, y en general todas las cuestiones que tienen que ver con los derechos civiles son ellos los que van empujando, y curiosamente han producido un efecto dominó en la sociedad. Ellos empujaron y sus padres y sus abuelos, que les escuchan, pues fueron adoptando posiciones cada vez más favorables, ¿no? De manera que en los datos se ve muy claramente cómo algo que empezó dentro de los jóvenes se fue contagiando a otras generaciones mayores. Eso ocurrió en todo lo que tiene que ver con los aspectos de la tolerancia, el que dejar y que dejemos vivir a cada uno como quiera, y lo mismo ha ocurrido con la cuestión del feminismo, ¿no? Son ellos los que han empujado, y son las generaciones posteriores las que de forma muy natural, sorprendentemente natural, les han seguido hacia posiciones feministas. Y luego hay cuestiones en las que van por delante y los mayores nos cuesta más seguirles, ¿no? Entre ellas, desde luego, está el cambio climático, que es verdad que en el último año sí que se está reduciendo la brecha. Los jóvenes son los que van por delante, los mayores les está costando más, y solamente en los últimos meses se ve posicionamientos más parecidos, pero con una evolución más lenta. Los jóvenes son más tolerantes con respecto a la inmigración y toda la cuestión que relaciona a inmigración, es decir, posicionamientos sobre cómo se les debe tratar, sobre cuestiones que tienen que ver más políticas. En todo eso son más tolerantes, son una generación muy claramente alejada de la religión, pero de una forma brutal, y todo el proceso de secularización que ha ocurrido en generaciones anteriores aquí y que se ha producido de forma lenta entre los jóvenes es como bastante, son muchos menos, ¿no?, los que tienen posicionamientos religiosos. Y luego la cuarta cuestión que destacaría es que son mucho menos nacionalistas españoles. Este sentimiento de orgullo de España, para ellos, que no porque no tengan sentimiento de orgullo de proyectos comunes, pero la idea de orgullo de España medida como tal no es una cuestión que les movilice, ni mucho menos tanto como a otras generaciones mayores. Por tanto, son más ecologistas, más tolerantes, menos nacionalistas, y en otras cuestiones como estos aspectos de la solidaridad o este espíritu más socialdemócrata sí que son muy parecidos a los mayores. Bien, además sabemos que son nativos digitales, y uno de los objetivos del informe era ver en qué medida pues esto es una ventaja o un inconveniente para ellos. Y aquí de nuevo he recogido una frase que refleja bien, en el fondo, pues el dilema de qué es lo que ocurre con la digitalización, de un joven que dice: Internet ha facilitado mucho el acceso a la información, te informas casi sin querer, pero hay que tener mucho cuidado también, hay demasiada y muchos riesgos.
hay demasiada información y muchos riesgos. Por tanto, aquí está la doble vertiente. Por un lado, tenemos acceso a todo, sabemos de todo, podemos contrastar, podemos informarnos de todo, tenemos sobreabundancia, pero por otro lado, son muy conscientes de que también aquí hay algo malo, que nos están contando muchas cosas que no siempre son ciertas. Bien, el estudio es sorprendente en dos datos que voy a aportar, que es que el 74% de los jóvenes, que es una cifra muy alta, dice que ve semanalmente noticias que le hacen dudar de su veracidad, es decir, 3/4 partes de los jóvenes semanalmente, es decir, de forma regular, ven noticias que le hacen pensar que pueden no ser ciertas. Y el segundo dato, muy preocupante, porque es añadir problemas a la relación ya problemática entre los jóvenes y la política, que 6 de 10 considera que el asunto sobre el que se lee más noticias falsas es precisamente la política. Y era un listado pues grande donde se consideraban muchas cosas y es la política la que la encabeza. Por tanto, si la relación ya de por sí es complicada, se complica aún más con una información que sospechan falsa, manipulada y que afecta muy especialmente a la política. Bien. Pero son todos iguales, esta radiografía de los jóvenes. Podemos decir que esto es mayoritario. Tenemos además algunos jóvenes que tienen una relación diferenciada con la tecnología, con las noticias falsas, en general con la política. ¿Se puede hacer algún tipo de clasificación de jóvenes? Con esto termino, que es con esa clasificación que aporta el informe y que bueno, ahí explicamos de forma exhaustiva de los jóvenes y que yo les he cambiado el nombre un poco sobre la marcha, pero son los mismos que venían en el informe, que hay unos jóvenes que he llamado presuntuosos, otros integrados, otros soñadores y otros que son outsiders. Bien. Los jóvenes presuntuosos son los que tienen unas buenas condiciones socioeconómicas y, por tanto, aunque también tienen sus problemas con la política y son críticos con la política, porque eso lo son todos, es algo, como hemos dicho, muy transversal, tienen también este sentimiento de que ellos están en el sistema y son capaces de, digamos, de no salir perdiendo, ¿no? en todos los procesos de cambio que se están produciendo. La palabra presuntuoso se refiere más a la relación, bueno, en general la relación que tienen con las cosas, pero muy también en particular a la relación que tienen ellos con las noticias falsas, porque son educados, porque vienen de familias acomodadas, porque han viajado, porque se sienten parte de esa globalización y se sienten fuertes y se sienten en ese sentido integrados, creen que las noticias falsas, aunque estén, a ellos no les afecta, porque creen que tienen recursos de sobra para luchar contra ellas. Curiosamente, es entre los presuntuosos donde Vox saca más votantes, lo cual hace pensar. Por eso he puesto la palabra presuntuoso, que en realidad tienen un exceso de confianza en su capacidad para detectar noticias falsas, que es de hecho lo que luego en el informe vemos con bastante claridad. Tienen la actitud de a mí esto no me va a pasar porque tengo exceso de autoconfianza. Esto coincide con otros estudios que estamos haciendo sobre fake news, donde vemos que las fake news son problemáticas para los que tienen exceso de confianza, para los dos extremos, y los más vulnerables los que están en el otro extremo. Bien, nos vamos al otro extremo, que son los outsiders, que son las partes, digamos, del grupo social más vulnerable. Son todos estos jóvenes que, por supuesto, piensan de manera mayoritaria que van a vivir peor que sus padres, muy afectados por el paro, con muy malas condiciones laborales y que tienen una relación con la política ya ni siquiera de crítica, sino de a mí esto no me va a aportar soluciones y tampoco no las voy a encontrar, ahí no las voy a encontrar, no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Es el grupo más, digamos, con una relación más preocupante con la política.
Y este grupo de outsiders son también los que son abstencionistas, o sea, si los presuntuosos, no es que sean más de Vox, porque obviamente Vox es un partido demasiado pequeño para que sean más, sino al revés, es donde Vox capta más votantes. Los outsiders, digamos, su asociación mayor está con la propensión a abstenerse, no se sienten parte del sistema, no piensan que el sistema les solucione nada, y son, junto con los presuntuosos, los que tienen más riesgo de creerse las noticias falsas por razones literalmente opuestas, porque ellos no tienen medios para defenderse de toda esa información que les abruma, ¿no? Por tanto, las noticias falsas, y yo creo que esto daría de por sí para líneas de estudio adicionales, tiene como víctimas los dos extremos, los de exceso de confianza y los de escasa confianza. Después tenemos el grupo de los soñadores, que son, no necesariamente tienen buenísimas condiciones socioeconómicas, pero sí son personas educadas, tienen una relación pues utópica con la política, por supuesto se preocupan mucho, pero también son muy críticos, y sería el prototipo de votante más próximo a Unidas Podemos. Y después tenemos lo que he llamado los integrados, que son personas o son jóvenes críticos con la política, muy transversales en cómo son, es decir, es esta idea de lo que Ignacio Urquizu, que me lo he encontrado antes por ahí, llama el hombre medio, ¿no? Pues los integrados son los jóvenes medios, son los jóvenes que están en posiciones intermedias en todos los sentidos, ¿no? Y aquí es donde el PSOE encuentra más apoyo, ¿no?, en estos integrados. Lo que nos lleva a la última pregunta, que es ¿y qué pasa con el PP?, ¿no? Porque aquí hemos dado cada grupo que se parece a distintos tipos de jóvenes. Y la respuesta, pues o sea, es preocupante también la respuesta, y es que cuando nosotros hicimos el trabajo de campo de este estudio, nos preocupaba diariamente ver los poquísimos jóvenes de derechas que nos salían en la encuesta. Y entonces se puede pensar, bueno, es que es una encuesta online. No, porque los jóvenes están todos en Internet. Pero es que ni siquiera ya entre los mayores, que cuando vamos a las encuestas del CIS, que son presenciales, y por tanto casi una metodología casi contraria a la nuestra, ¿no?, o por lo menos de épocas muy distintas, nos encontramos con que cuesta encontrar también a jóvenes del PP, ¿no? Y yo creo que esto es otra lectura importante. Aquí el PP no se le asocia, digamos, estadísticamente a ningún grupo, porque son tan poquitos en la encuesta y son tan poquitos en las muestras que nosotros estamos viendo sobre política nacional, que para tratarse del segundo partido que tenemos y del otro partido con vocación de gobierno, que tiene, por otro lado, una implantación enorme entre los mayores de 65, que es ahí donde encuentra a sus grandes apoyos, pero cuando se hace un informe de jóvenes, pues es otra mala noticia final, que es que nos encontramos una democracia pues dañada en muchos sentidos, pero donde hay un problema de alternancia, porque los jóvenes nos encontramos que si son de derechas están inclinándose hacia opciones que son más radicales, y van quedando menos jóvenes propensos a votar al PP. Y esto lo pongo como reflexión final, pero sí es importante porque es una constante en todos nuestros estudios, y aquí en este estudio es muy llamativo, ¿no?, esa falta de penetración de la derecha tradicional en este electorado. Bien, y estas son mis reflexiones sobre el informe. Gracias.